Como gallo, el gallo de pelea ya. En la metabolización ya había dicho que hay bacterias que también participan en la metabolización. Lo mismo que las enzimas también pueden transformar un profármaco a fármaco o pueden hacer que un fármaco se Inactiva. inactiva. Activa o inactiva. En el caso que sale aquí el ejemplo, ¿cierto? La cáscara sagrada, que es un laxante, De los veras. también por vía oral, llega al colon y por la flora del colon se transforma en antraquirona, que es la realmente fármaco activo. Antraquina. Y en los rumiantes, la flora ruminal normal Inactiva. fármacos como el cloranfenicol, por ejemplo. Un antibiótico. Bueno, los glucósidos cardíacos como la digoxina, pero en la práctica el cloranfenicol, que podría yo ocuparlo por vía oral, en un rumiante no sirve. No alcanza a llegar nada a circulación sistémica porque es metabolizado, ¿ya? Por la flora digestiva normal de los rumiantes. Y hay otros factores que van a estar influyendo lo que tú decías, ¿cierto? ¿Qué pasa con los hígados alterados, todo eso? Hay factores que van a estar influyendo en la metabolización, por ejemplo, las diferencias individuales. Estas diferencias individuales son determinadas genéticamente, chantito. así que a veces hay familias que no metabolizan bien, Tan no tienen ningún chiquitito. problema. Pero hay veces que uno, ¿ya? Por eso que cuando uno está trabajando con un medicamento y no funciona como uno esperaría, pues no tenemos cómo saber, ¿ya? La edad, esto sí lo tenemos como predecir, ¿cierto? Recién nacidos, cachorros o animales chiquitos, ¿cierto? Obviamente su hígado no va a estar al 100% y por consiguiente la metabolización se va a ver alterada, va a ser poco eficiente, como dice ahí. Entonces, cuando yo tengo un viejito o un recién nacido, normalmente a mí las dosis me las dan en un rango, me dicen de 2 a 10 miligramos por kilo. A esos yo le doy 2 miligramos por kilo. No me arriesgo a darle ni 5 ni 10. Sobredosis. Doy la dosis mínima y ahí veo, evalúo cómo se comporta mi paciente. Bueno, y si puedo no tratar a esos animales con cosas muy tóxicas, obviamente. ¿Ya? Claro. Cualquier función hepática deficiente, cualquier enfermedad hepática también. Esto nos va a permitir metabolizar como corresponde. Y sabemos que el principal, el que realiza más metabolización es El hígado, sí. La la cirrosis. insuficiencia cardíaca también. Cuando hay insuficiencia cardíaca, todos los órganos están mal en el hígado también. ¿Ya? Así que tenemos que tenerlo presente. Y la disfunción tiroidea, que como ustedes saben, la tiroides es la que se encarga de controlar todo Todos el los metabolismo, metabolismos, también claro. de los fármacos. Entonces un hipertiroideo va a eliminarlo metabolizar más rápido. Y si metaboliza más rápido, el fármaco va a durar menos el efecto. Más dosis hay que darle. Entonces hay que darle más o aumentar la frecuencia horaria, Ah, ya. dependiendo del paciente. Del ¿ya? paciente. Y al revés el hipotiroidismo, ¿cierto? Ah, yo tengo eso. Entonces hay Más varias lento. enfermedades en las que yo tengo que tenerlo presente. Tienes hipotiroidismo. Más Y lento. las interacciones farmacológicas desde el punto de vista de la metabolización. ¿Qué pasa cuando administro 2 o más fármacos juntos? ¿Cómo se metaboliza? ¿Ya? ¿Cómo interactúa? Y como dice aquí, en general rara vez constituye una contraindicación absoluta. O sea, es muy poco probable que yo no pueda administrar 2 fármacos juntos. Pero es importante que yo sepa qué va a pasar para que yo pueda saber cómo enfrentar eso. ¿Ya? Y hay 2 tipos de reacciones que se producen o de interacciones, ¿cierto? Desde el punto de vista metabólico. La inducción enzimática o la inhibición enzimática, que siempre es competitiva. En la inducción enzimática, un fármaco va a estimular el sistema microsomal hepático, por lo tanto, el otro fármaco se va a metabolizar más rápido. Si el otro fármaco se metaboliza más rápido, va a funcionar con menos tiempo, va a tener menor actividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué fármacos son los que tienen este tipo de reacción? Los glucocorticoides y varios antiepilépticos como fenobarbital, diazepam, fenitoína. Entonces, los glucocorticoides en general no son muy complicados porque generalmente son tratamientos cortos, ¿cierto? Nadie le haga estos tratamientos muy largos, a no ser que tenga una autoinmune o algo así. Pero los antiepilépticos, la mayoría de los pacientes epilépticos tienen tratamiento de por vida. Sí. Entonces, Sí. tienen que tomar su Fenobarbital, antiepiléptico, más si fenitoína. se enferman de otra cosa, más ese otro medicamento, ¿ya? Entonces hay que tenerlo presente.
que puede ser que ese otro no funcione bien. Inhibición competitiva. Y la inhibición enzimática, que es competitiva, como sale aquí. Si tenemos dos fármacos y la enzima, la unión, ¿cierto? Van a competir por una enzima y obviamente ¿quién va a ganar? Más afinidad, el que tenga más concentración, lo mismo así, la misma cosa. Pero hay fármacos que en general siempre no están funcionando de esta forma, como inhibidores enzimáticos de otros fármacos, ¿ya? Del otro. Acuérdense que estos no se ven alterados, el que se ve alterado es el otro fármaco, Al otro que le- como la cimetidina, que es pariente de la ranitidina, el ketoconazol, antimicótico, y el cloranfenicol, que ya lo vimos, tiene hartas cositas, hartos detalles, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos intoxicación con paracetamol, la cimetidina se usa cuando tengo una intoxicada con paracetamol, porque como es un inhibidor enzimático y el que es tóxico es el metabolito, hace que el metabolito se produzca más lento y le da tiempo al organismo de ir actuando. ¿Ya? El ketoconazol se usa mucho también con este mismo efecto, inhibidor enzimático en pacientes que tienen, por ejemplo, atopia, los ferros, ¿cierto? Que tienen que recibir un inmunosupresor por tiempo prolongado, del tipo ciclosporina. La ciclosporina es un inmunosupresor, o sea, deprime el sistema inmune. Y hay animales que tienen que recibirlo por tiempo prolongado o algunos para siempre. Para siempre. ¿Ya? Y a mí no me interesa tener el sistema inmune deprimido. No. Más encima la ciclosporina es re cara. No sé si a alguien le ha tocado. La de humanos y la de animales, todas caras. ¿Ya? Y este, como es un inhibidor enzimático, yo puedo disminuir la dosis a la mitad de la ciclosporina. Entonces le doy dosis de ketoconazol normal, pero le doy la mitad de la dosis de ciclosporina. Por lo tanto, tengo la mitad de la inmunosupresión que me produce la ciclosporina. Y hace el mismo efecto entonces. ¿Cómo? Sí, Sí. ketoconazol sí. Antionco. No se puede usar en hembra gestante. Ahora, Y si tiene que tomar de verdad. bueno, lo más probable es que la balanza, lo más probable es que si tú tienes una hembra con una enfermedad de ese tipo, No va a poder dejar no, de darle. no la dejes que se preñe, Se preñe, ¿cierto? claro. Tú le digas a la gente que no lo haga, ¿ya? Entonces, uno piensa siempre que estas interacciones son malas, así como si ahí en general no constituyen una contraindicación, ¿ya? Mejora entonces Pero la si se administración. fijan, yo la puedo usar a mi favor. Claro. Entonces, lo importante es que yo sepa para poder manejarla. A mi favor, digamos, a favor del paciente. ¿Y la chami? Bueno, eso era en relación con la excreción. Bueno, yo no me referí a la Sí, parte no está la chami. a propósito de interacciones, a la interacción por vía oral junto con alimentos. ¿Ya? Verdad. Por lo mismo, porque la mayor parte de las veces no tiene ninguna implicancia. Pero sabemos que hay medicamentos que se absorben mejor alejados de los alimentos, otros que se absorben mejor junto con los alimentos, otros que se absorben mejor junto con alimentos grasos. Entonces, si a uno el laboratorio le recomienda, uno debería hacerle caso, ¿ya? No es, la mayoría de las veces no es estricto, pero se absorben mejor si uno lo hace de acuerdo a las indicaciones de ellos. Ahora, ustedes saben que nosotros en veterinaria, sobre todo en los cerdos y en las aves también, pero sobre todo en los cerdos, hay muchos medicamentos que se le dan en el alimento. Sí. Y por ejemplo, los antibióticos, todos los antibióticos se absorben mejor lejos de los alimentos. Entonces se absorberían peor. Pero no hay los otra laboratorios le ponen la dosis adecuada para mezclarlo con los alimentos. ¿Ya? Entonces eso está ya pensado. Ellos le dan la recomendación a uno para eso. Por eso que uno tiene que tener una base cuando uno empieza a trabajar, tiene que tener algo en que basarse. Y lo mejor es basarse en los estudios que ya hicieron los laboratorios. De ahí en adelante uno puede modificarlo, ¿cierto? De acuerdo a la experiencia de cada uno. Pero inicialmente, por lo menos, que es lo que les va a tocar a ustedes, ¿cierto? Cuando salgan al campo laboral, inicialmente uno se tiene que basar en algo y lo mejor es la recomendación del laboratorio. Por eso que es importante leer las fichas técnicas, lo que el laboratorio nos dice que hagamos o no hagamos, ¿ya? Bueno, vamos a ver la última etapa de la farmacocinética, que es la excreción. Y ¿Cómo eliminamos? ya sabemos que los fármacos se pueden excretar metabolizados o no metabolizados, ¿cierto? Como dice ahí, inalterados. De las dos formas. El principal órgano excretor aquí es el riñón, en términos de cantidad. Pero no es el único.
son tan pequeñas las cantidades que no se consideran importantes desde el punto de vista farmacológico. ¿Ya? Entonces, estos lugares son los que se consideran los más relevantes, aunque todos eliminan. Todos los órganos excretores, a excepción de los pulmones, eliminan más eficientemente compuestos polares, ya sabemos, o hidrosolubles y polares, en relación a los liposolubles. El pulmón, en cambio, elimina los medicamentos tal como entraron, que sean liposolubles. Entonces se eliminan tal como entraron, ¿ya? Y es una excepción dentro de los órganos excretores. Se me para. El riñón es el principal, ¿cierto? Y se produce de la misma forma que se excretan los elementos endógenos, ¿cierto? Por el glomérulo que está reflejado aquí así, por filtración glomerular, secreción tubular y lo mismo que veíamos en el caso de los productos endógenos. Hay veces en que el organismo produce resorción o reabsorción, ¿cierto? Un elemento que estaba listo, el túbulo está yéndose para afuera, lo vuelve a recapturar, ¿ya? En el glomérulo se eliminan fármacos en forma pasiva, solo drogas libres, fármacos libres, no unidos a nada, y moléculas pequeñas. Y esto va a depender de la tasa de filtración glomerular, o sea, de cuánto líquido llega al glomérulo para ser filtrado. Por eso que cuando yo quiero excretar, estoy con una sobredosis de algo, le pongo suero al paciente para que produzca más orina y llegue más a filtrarse. ¿Ya? ¿Doctora, hay alguna fórmula para calcular esa tasa? La tasa de filtración glomerular, no. Lo que nosotros tenemos, podemos medir la producción de orina. La secreción tubular también se produce, en este caso es activa, por lo tanto es a través de carrier, y sabemos que estos se saturan, ¿cierto? Tienen que tener actividad, lo mismo que aprendimos, ¿cierto? Pero aquí tenemos gasto de energía. Bueno, esto se realiza en el túbulo proximal, igual que siempre, ¿cierto? Y como necesita energía, va a depender del flujo plasmático renal, o sea, de la irrigación del riñón como órgano, porque tiene que llegarle los elementos para poder usarlo, ¿cierto? Producir energía. Y la última etapa, que es la resorción o reabsorción tubular, en el túbulo distal, puede ir a reabsorberse o ir a excretarse. Puede ser pasiva o activa. Los que se excretan son los medicamentos que llegan ionizados e hidrosolubles, esos se van para afuera sí o sí. En cambio, yo puedo reutilizar, ¿cierto? Reabsorber fármacos que llegan liposolubles o no ionizados. O sea, fármacos que lo que veíamos, entran y salen, cuando llegan aquí, si el organismo los necesita, Lo va a reabsorber. para adentro de nuevo, los va a volver Solo a si son reutilizar. liposolubles. Ahora, esta reabsorción va a depender del pH de la orina en el túbulo distal. Y eso se puede usar para manejar, ¿cierto? Cuando tenemos sí, sí, claro, igual son los liposolubles, pero depende del pH. O sea, los fármacos activos y además el pH de la orina va a influir. Si la orina del túbulo distal es alcalina, se excretan más rápido y más rápido, en mayor magnitud, más rápido y en mayor cantidad, los fármacos que son ácidos débiles. Y la razón es porque van a estar más ionizados, por lo tanto se van a reabsorber menos. Entonces, si la orina es ácida, se excretan los alcalinos, y al revés. Si la orina es básica, se excretan los ácidos. ¿Ya? Entonces, se podría llegar a usar en cuadros de intoxicación medicamentosa el manejar el pH de la orina. El problema es que para yo manejar el pH de la orina tengo que alcalinizar o acidificar el medio interno completito, no solo la orina. ¿Ya? Y eso limita esta forma de poder ayudar en una excreción. Tiene que valer la pena, la balanza, ¿cierto? Tiene que valer la pena. Y en la práctica solo vale la pena alcalinizar la orina. Acidificar la orina es casi matar al paciente, ¿ya? Es muy difícil revertir una acidosis metabólica, que el paciente salga bien de una sobredosis y más encima de la acidosis metabólica. Entonces, nosotros en veterinaria no la usamos. De hecho, esto de alcalinizar se usa muy poco también, ¿ya? Tiene que, como les digo, tiene que valer la pena, y la primera vez tampoco vale mucho la pena. Pero alcalinizar el medio interno es más fácil de revertir. Entonces,
es una probabilidad. ¿Qué uso para alcalinizar la orina? ¿Qué uso para alcalinizar el interno? ¿Ah? Bicarbonato. Bicarbonato. El suerito, ¿cierto? Lo pongo y primero va a funcionar en todo el organismo y después va a ir saliendo ya a alcalinizar la orina. Entonces me serviría para una intoxicación con fármacos ácidos, ¿cierto? Ácidos bélicos. Y entre ellos tenemos los barbitúricos como el tiopental, por ejemplo. El tiopental, el principal problema es que es un depresor general, ¿cierto? Un anestésico general, así que deprime todo el sistema nervioso central. Pero lo más complicado es la depresión respiratoria. El animal deja de respirar y deja de respirar y deja de respirar. Cuando deja de respirar se empieza a producir acidosis metabólica, que dijimos ya es complicado, ¿cierto? Entonces, podría llegar a pensar en favorecer la diuresis, por lo tanto poner un suero, y a lo mejor me convendría ponerle al suerito bicarbonato, ¿ya? Podría ayudar a resolver el problema y podría ser una opción, ¿ya? En la práctica yo nunca he visto a nadie que lo haga, ¿ya? Uno hace otras cosas, no es que no haga nada, obviamente, pero uno hace otras cosas. El acidificar la orina nosotros no lo hacemos, en humanos lo hacen así una vez a las 1500 cuando vale la pena, porque igual que nosotros tienen que poner la balanza. Y una de las pocas veces en que vale la pena cuando tienen personas intoxicadas con anfetaminas, que son bases débiles, pero son más tiraditas para fuertes que débiles, y ahí ellos se arriesgan y después resuelven el problema. Cuando sacaron al paciente de la intoxicación, ven cómo se las arreglan para arreglar, ¿cierto?, la acidosis metabólica. Nosotros en veterinaria eso no existe. No tenemos los recursos como para poder manejar fácilmente. Bueno, ¿alguien se intoxica con la felamina tampoco? En ese caso no sería lo mejor buscando a su pH normal, digamos, la que funcione como diuresis. Claro, le pongo el suerito, sí, bueno, y pongo analético respiratorio, el ampú, ¿cierto? Y como es la depresión respiratoria, yo... corregir la parte orina y claro, por parte funcionando... ir resolviendo el problema, por eso te digo, yo nunca he conocido a nadie que haga eso, pero está la opción. Como es que uno lo tenga presente. Pero uno normalmente con alampú, un suerito, pues como cuando uno opera a un animal tiene que tenerlo canulado, así que le ponen el suerito más rápido de los codos. Sí, pensé que eran salados. No, decía mix de frutos secos y no caché que eran cuestiones con fibra. Sería como... acidificarlo, ponerlo rápido, dices tú de buena primera. Sí, sí, ayudaría. Pero igual tienes que respirar mientras tanto, no te puedes, lo mismo acá. En el caso de una Más o menos, pero que sin embargo está mal. Sí. De repente. sería... Sí. Sí, te entiendo lo que estás diciendo. O sea, te podría ayudar, pero igual tienes que Es dulce. respirar. O sea, tienes que ampú o Claro, no sé, pues sí. presión positiva. La fisiológica respiratoria Sí. también ayuda a Tienes que estabilizar al hacer paciente, pero todo, claro. a lo que voy yo es que si hay algún suero que sea como alcalino o que tenga alguna solución buffer que no me acidifique más la orina o que me mantenga ácida la orina. Tenemos, o sea, alcalinizantes, tenemos el ringerlactato. El lactato se transforma en bicarbonato. Y buffer tenemos el normosol, si hay suelos que tienen buffer. Sí, pero en el caso del ringer lactato entiendo que tiene que aumenta el ácido láctico en el cuerpo. No, alcaliniza, no. El suelo fisiológico es el que acidifica. El ringerlactato alcaliniza. Sí, se puede usar, pero lo que les digo, en la práctica uno resuelve el problema Con el manejo, ringerlactato. no con fármacos, con manejo ampú o oxígeno a presión positiva. Lo que pasa es que no todos tienen un oxígeno a presión positiva. Acuérdense que en Oxígeno a veterinaria presión los recursos positiva, eso. tecnológicos son escasos, pero el ampú ¿cierto? La cosa es que tengo que tener al animal respirando y la mayor parte de las veces con eso se resuelve el problema. O sea, nunca somos tan descuidados como para que se nos muera el paciente. Esa es la idea. No debemos ser tan descuidados y la mayor parte de las veces pasa eso. ¿Que se muere? Que somos descuidados.
monitor la presión de oxígeno. La presión de oxígeno te baja. No debería bajar nunca más de 80. O sea, ya cuando llega a 80 ya el animal está respirando mal, aunque esté respirando. Claro. Por eso que lo ideal siempre es tener un monitor. Si no tienes un monitor, por lo menos tener un elemento para medir la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca la puede medir uno con fonendo, hay alguien que se encargue, ¿ya? Pero la saturación de oxígeno no tenemos cómo medirla salvo con el aparatito, ¿ya? Yo tengo esto. Y un aparatito para medir saturación de oxígeno cuesta 25 euros. 20, O casi. sea, no tener es una dejación. Un monitor no, un monitor es para 2 millones. La orejita le ponen de repente. ¿Qué le ponen? El saturómetro a veces se lo ponen en la O orejita. también, sí, No había bastante riesgo, lo tuve que tomar así de criptanación. tenemos ya, si estamos muy avanzados. Tenemos manguitos para medir presión. Sí, sí hay. De hecho, hay unos que son de ultrasonido También, sí. y que no son muy caros, y los días los estoy cotizando, valen como 100 lucas, más o menos. O sea, yo sé que valen No es caro, es pero 100 lucas. para una clínica, más de lo que Como Como 10 una... minutos, No, 10 sí, días por sí, tenemos Más o algún menos. recurso a lo que echan mano. Y por eso que la mayor parte de las veces no llegamos a hacer el No sé por qué se me dio por... y tabú. No, nadie chao. No. No, créeme que los pacientes, es raro que se mueran pacientes, no es frecuente. No te voy a decir que no pasa nunca, pero es muy poco frecuente que pase algo así tan terrible como que se muera el paciente. Expresión por bilis, bueno, lo que tú me contabas, ¿cierto? Uno aprende, se te llega a morir alguna vez un paciente, tú aprendiste al tiro qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que sí hay que hacer. Pero qué Uno aprende pena. al tiro. Por eso que no nos pasa, porque nosotros tenemos muchos menos recursos que los humanos y eso nos obliga A estar pendiente. a no dejar nada al azar. Entonces, en la práctica, yo creo que a nosotros se nos mueren menos pacientes que a los humanos. Siento que ellos tienen muchos más recursos disponibles. Bueno, expresión por bilis, decíamos que en términos de cantidad es la segunda y nunca olvidar que puede haber ciclo enteropático. ¿Ya? Sí, se puede volver a utilizar eso, sí, Expresión pero por una leche. vez, ¿no? La leche en la práctica no es mucha la cantidad de leche o sea, de fármaco que pasa a la leche. Pero sabemos que la leche está destinada a los recién nacidos, que siempre son más chiquititos que las madres. Por lo tanto, ese poquito puede ser una sobredosis de recién nacidos. Entonces, si podemos evitar darle leche a las madres, evitémoslo. Y si no, eliminemos esas leches. ¿Medicamento a la madre? Sí. ¿Leche dije? Sí, leche. Medicamento a las madres. Porque lo puede traspasar. Y desde el punto de vista productivo, también, ¿cierto? Los periodos de resguardo, ¿cierto? Un periodo que tenemos que esperar desde que dimos el fármaco hasta que se puede vender la leche. Muchas veces esas leches van a producir algo, queso, ¿cierto? Yogur. Y si está, por ejemplo, con un antibiótico y está en la leche, no se va a hacer el queso, no se va a hacer el yogur. Así que desde ningún punto de vista conviene que esas leches salgan a mercado. Así que esas leches no para venderlas y si son para un recién nacido tener la precaución de la cantidad. ¿Sí? ¿No hay algún medicamento que se le dé a la madre para que vía leche pase al... ¿Tratamiento a la cría? Normalmente no. Lo que se puede usar o lo que se usa a veces es tratar a una madre y a su camada con un antibiótico, por ejemplo. Tú sabes que el antibiótico va a llegar en cantidad pequeña al chiquitito, al recién nacido, pero puede ser necesario. Hay veces que las mismas madres tratan a los chiquititos con una enfermedad bacteriana. Ahí podría ser, pero la mayor parte de las veces no. No lo piensas desde ese punto de vista. Bueno, y la leche, no olvidar que la leche, aunque sea de un herbívoro, la leche siempre tiene un pH más ácido que el medio interno de un herbívoro. El pH normal de la leche es entre 6,5 a 6,9 y los pH típicos de nuestros animales 7,2 a 7,4. Como es ácida, acumula medicamentos alcalinos. Por ejemplo, aquí el ejemplo que sale aquí, la eritromicina, que es básico, ¿cierto? Se tiende a acumular más que otros antibióticos en la leche. Por ejemplo, las penicilinas son todas ácidas, se acumulan menos. ¿Ya? Bueno,
Bueno, y también cuando uno trata a las madres, uno se acuerda que tiene bebés. Entonces trata de usar un antibiótico que no dañe mucho a las crías. Que no se ponga la leche para darle. Entonces no olvidar nunca que la leche, todo va a pasar a la leche. Así como decíamos, todo va a pasar a la gestación, todo va a pasar a la leche. Excreción pulmonar. El pulmón, para poder llegar con un medicamento al pulmón, tiene que tener un tamaño de partícula pequeñito para que pueda llegar al alvéolo, ¿cierto? Entonces, básicamente estos medicamentos vienen en forma de gases o de partículas muy pequeñitas. Inhaladores. Y se eliminan igual como entraron, sin metabolizar por gradiente de concentración. Entonces, este caballo, ¿cierto? Está con su anestesia, ¿cierto? Su tubo endotraqueal, está sometido a un proceso quirúrgico. Cuando termina la cirugía, se corta la entrada de anestesia y se sigue administrando el oxígeno. Entonces voy a tener más en el encéfalo que en pulmón y que afuera. Entonces voy a ir eliminando por gradiente de concentración de aquí a pulmón, de pulmón afuera, que va a salir por la máquina. Gradiente de concentración y pum, tal como entró. De hecho, las máquinas de anestesia tienen, la mayoría de ellas tienen un circuito cerrado que me permite reutilizar el que el animal va expulsando, ¿cierto? Por respiración, para no perder fármaco hacia el ambiente, porque tenemos efecto invernadero y que nos podemos anestesiar todo, terminamos todo anestesiado, ¿ya? Ah, no cachaba eso. Y otras vías, decíamos que en la práctica todos los órganos eliminan fármacos. Entonces, las otras vías son muy poco importantes, por eso no se consideran, pero no quiere decir que no eliminemos por sudor, genitales, piel, pelo, lágrimas, saliva. En la práctica, la mayoría de estos fármacos se eliminan por difusión pasiva sin metabolizar, ¿ya? Y se usan más que nada para detección en medicina forense. Cuando muere alguien con sospecha de sobredosis de algo, de alguna cosa de ese tipo, más que de sobredosis de fármacos, más que de tóxicos propiamente tal, pero también a nivel de tóxicos. Y lo que se usa mucho son los pelos. Los pelos, los animales, ¿cierto? Normalmente tienen el largo normal, entonces pueden detectar muchos medicamentos a lo largo del tiempo en el pelito, en el pelo, ¿ya? Entonces no tienen importancia desde el punto de vista terapéutico, pero no quiere decir que no muestren un medicamento. Profesora, Y, por ejemplo, También por algunos se cortan el pelo porque te dura la marihuana. ¿Es qué especie? ¿Ya? Bueno, yo pensaba que pueden tener, no sé, plomo, claro, algo. tóxico en el El ambiente. pelo entonces me También sirve. sirve. Además, sí, como visible. para no ser tan invasiva con el Claro, animal. claro, porque también en ese caso tú podrías hacer un estudio, ¿cierto? En la reserva. ¿Qué es lo que son estos estudian los palitos? animales cada cierta cantidad de años, a veces ni siquiera ¿Qué una son? vez al año. No sé. Entonces, en ese periodo, No, hacerle No sé qué son, pero todo trae azúcar. Eso no tiene tanta azúcar. de todo un periodo, ¿cierto? Eso no De tiene. leche a peleja, o sea, por lo menos un año de información. Pero se tiene que sacar del animal vivo. Por eso sí que se Mi pregunta es ¿qué? ¿Está el animal aquí? ¿Qué sé yo? Salió, dejó pelo y puedo agarrar ese pelo. Ah, ese pelo. Para no estar Sí, para sacarlo al pelo al animal. Claro, sí, ahora te entendí. Se sabe que así como la metabolización, en el ambiente también se produce descomposición. Mi marido de repente me encanta. Si Empezaron permanece mucho tiempo, no vas a tener resultados. Puede ser que de los pelos que tú encuentres, y algunos le dan no es una muy buena opción. Ahora, si el animal sacan el está cielo. entero, el animal muerto, por eso que yo digo Se tiene que pelarse entero. el animal muerto, De que si pero era muerto hace poco tiempo. Claro. Pero si está el animal muerto, tú vas a saber Sí, pues, yo creo por eso. hace cuánto ¿Qué pasó, Sergio? Por eso ese pelo, un test de pelo le dan. muerto hace una semana y todavía te sirve. Dijo que se había sacado el pelo de ahí también. Se depiló hasta el... Sí. Dijo que a lo Arturo Vidal se dejó como muy cano, muy cano. Uy, no, ella se grita. No, no, Sí, porque es importante. Y lo que tú dices, a veces
veces necesitamos, a veces incluso se estudian los animales pensando en las personas, en que si se intoxicó el animal, ¿por qué no se va a intoxicar la persona si tomamos la misma agua, ¿cierto? Comemos más o menos lo mismo. Entonces se usa con muchas finalidades ese tipo de estudios que uno dice, hacer esas tonteras. Se hacen esas tonteras y le sacamos provecho, así que no estás equivocada. Bueno, y la última etapa dentro de la farmacocinética es la farmacocinética clínica. Lo mismo que decíamos de la farmacología, es farmacología que se estudia en animales sanos, porque una vez que yo sé cómo funciona todo en el sano, yo recién me voy al enfermo, que le llamo farmacología clínica. Esto es el estudio de la farmacocinética, que lo estudié en un animal sano, cómo se absorbía, distribuía, metabolizada, excretada en uno sano, para recién ahí irme al enfermo. Y le pongo farmacocinética clínica, ¿ya? Para usarla en el enfermo, pero conociendo perfectamente cómo funciona en el sano primero. ¿Para qué sirve la farmacocinética clínica? Para esclarecer en términos cuantitativos, en números, ¿cierto?, la relación dosis-efecto. Entonces, lo que hace la farmacocinética clínica es establecer lo que se le llama los regímenes terapéuticos o pautas terapéuticas, que es la dosis, la frecuencia horaria, la duración del tratamiento y la vía. Entonces, ya en números, mucho más simplificado todo esto que estábamos viendo ahora, ¿cierto? Toman toda esa información y la transforman en números para que yo la pueda usar en la clínica. Y para hacer estos estudios y poder establecer el régimen terapéutico, estudian depuración o clearance, volumen de distribución, que lo vimos recién, la biodisponibilidad, que es cuánto llega a circulación sistémica, y la vida media. La depuración o clearance es lo mismo que ustedes estudiar cuando uno hace fisiología, estudiar el clearance renal, ¿cierto? Pero aquí, como es del fármaco, estudia todos los clearance de diferentes órganos, diferentes partes. Entonces suma todo eso y es lo que ellos consideran un clearance del fármaco. Renal, biliar, por leche, por todas las vías posibles, y ese es lo que consideran. Obviamente esto va a estar, la clearance, ¿cierto?, va a estar en relación directa con la metabolización, porque sabemos que los fármacos, para poder eliminarlos, tenemos que metabolizarlos, la mayoría se eliminan metabolizados, y nos permite determinar la frecuencia de administración. Para eso se hacen estos estudios, para ver cada cuántas horas le doy. Claro, sí. Exactamente eso que tú dices. Bueno, y lo que decíamos, modelos, de nuevo, ¿cierto? Establecen dos tipos de modelos de depuración o clearance, que le llaman cinética o depuración de primer orden o cinética lineal, que aquí está, ¿cierto?, simplificado, una línea. Y la cinética de eliminación de orden cero, no lineal o de Michaelis-Menten. La cinética de primer orden o cinética lineal, ¿cierto? Aquí tenemos los sistemas metabolizadores y transportadores, son perfectos, no se saturan nunca, ¿cierto? Por eso que se forma una línea. Entonces la velocidad de eliminación va a estar en función lineal, ¿cierto? Va a ser directamente proporcional con la concentración que tengo en plasma. Mientras más concentración tengo en plasma, más rápido se va a ir excretando, mientras menos concentración se va a ir excretando más lejos. Entonces elimina una fracción constante del fármaco por unidad de tiempo. A diferencia del otro modelo de orden cero o no lineal, en que algo se satura, ¿cierto? Los mecanismos de eliminación o de metabolización se saturan, lo que veíamos en el modelo policompartimental, y por consiguiente en este tipo de fármacos tenemos posibles problemas de acumulación o incluso de toxicidad. Entonces, en este tipo de modelo tenemos que se graficaría así en simple, ¿cierto? En mono. En la primera es de mono compartimental, ¿no es cierto? Del primero, del bi. Sí. No, No, el mono. mono ¿No es cierto? compartimental, Sí, del mono porque compartimental. lo que entra sale, ya. Lo que entra sale al mismo ritmo. Ya. Y este otro, algo se acumuló, se saturó y tienen que usarlo con precaución. Ya. Que, como les digo, si ustedes leen, sigue la cinética de orden cero, eso es lo que tienen que tener precaución. Se puede acumular, tengo que respetar muy bien la dosis, la frecuencia horaria, todo lo que corresponde.
que el paciente no esté con enfermedades graves, ¿cierto? Y el concepto que nos faltaba de lo que habíamos visto era el de la vida media. A veces le llaman también semivida, que es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo. O dicho de otra forma, el tiempo que demora la concentración plasmática del fármaco en disminuir a la mitad desde sus niveles máximos. O sea, cómo se va eliminando ¿cierto? El fármaco a lo largo del tiempo, y considera la vida media y no la vida entera, porque estamos trabajando con biología, ¿cierto? No somos todos iguales, entonces por eso que nos interesa la vida media, que es lo que se obtiene en la mayoría de los individuos. La vida media va a estar influenciada obviamente por la depuración, pero también por el volumen de distribución de ese fármaco. Y nos ayuda a establecer también el ritmo horario, igual que la depuración. Bueno, varía de cuál edad, especie, presencia o no de otros fármacos, si el animal está sano o enfermo. Y cuando yo tengo una vida media alta, puede por un lado significar que la eliminación de ese fármaco es lenta, pero también puede significar que el volumen de distribución es muy alto, llega mucho, muy rápido al tejido y por lo tanto le cuesta mucho ir eliminándolo, ¿ya? Pero lo importante es que si el fármaco tiene una vida media alta, yo tengo que respetar la frecuencia horaria que me indican. Para eso me sirve. Y lo que tú decías, cuando yo uso un fármaco en la clínica, en el uso terapéutico de un paciente, me interesa establecer el punto de equilibrio dinámico. O sea, que el fármaco esté todo el tiempo, yo hago un tratamiento por 10 días, los 10 días esté dentro del efecto terapéutico. A eso se llama punto de equilibrio dinámico o steady state. Como la misma concentración. No la misma concentración, Pero- es dinámico, pero Ah, ya, dentro sí. del rango terapéutico. Ah, ya, ok. ¿Ya? Está haciendo el cortito que tiene. Claro, donde hace efecto. Es como el momento. Punto de equilibrio dinámico, steady state, estado estacionario, ya todo eso son lo mismo. Y la idea es que todo esto se produzca dentro de la misma dosis. Y este monito es del Goodman y Gilman, ¿cierto? Ahí eso es steady state o estado estacionario. Y cuando yo doy un fármaco, el mismo gráfico, concentración por tiempo, yo doy un fármaco y empieza a acumularse en el fondo, en el organismo, y supongamos que entre aquí y aquí en la dosis terapéutica, lo que yo quiero es que durante el máximo de tiempo posible el fármaco esté dentro de las concentraciones terapéuticas que yo necesito. Y en general, el punto de equilibrio dinámico se logra después de 4 vidas medias. ¿De 4 días? 4 vidas medias, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Vaya. Eso. Entonces yo tengo un fármaco que dura, que me dice que aplíquelo cada 8 horas, Sí. ¿cierto? Yo sé que al segundo día, con la primera dosis, yo ya estoy dentro del punto de equilibrio dinámico. Entonces el primer día todavía tengo fluctuaciones, tengo periodos en que el fármaco no está funcionando como yo quiero. Pero ya el segundo día estoy lista, ¿ya? Entonces por eso que esto, digamos, es ¿Cuatro importante. ¿Qué es lo que le interesa al Vida clínico? media, son esas Que me curvas. digan 1, 2, cómo 3, tengo que 4. administrar, porque yo necesito Ah, ya. tener efecto todo el tiempo, no cuando doy la Vidas dosis. medias, sí. Bueno, sirve para asegurar el efecto terapéutico estable en el tiempo, obviamente. Y se considera que un fármaco que tiene biodisponibilidad completa, el punto de equilibrio dinámico se logra cuando la tasa de eliminación es igual a la tasa de administración. O sea, la misma cantidad que entra, sale. Y como decíamos, el objetivo de todo esto es establecer la pauta terapéutica o régimen terapéutico, que es la dosis, la vía de administración, la frecuencia horaria y la duración del tratamiento. Todo esto para mantener el fármaco dentro de las dosis que yo necesito. Y el ejemplo que sale aquí es un fármaco administrado, el mismo fármaco administrado de formas diferentes. Por ejemplo, dosis única de 50 miligramos hace esta curva. Pero ellos me dicen que aquí yo tengo el nivel terapéutico y el rango estaría como en la parte de color. ¿Ya? Entonces, con una dosis, si se fijan, no se alcanzó a acumular nada. No alcancé ni siquiera a llegar ni cerca. ¿Ya?
claro, nada. Pero entonces yo voy a decir, voy a investigar si le administro 200 miligramos en el día, pero administrado por diferentes formas, para ver cuál me conviene más. Entonces yo le administro 50 miligramos 4 veces al día, que es la curva verde. Recién aquí llegó, ¿cierto? Y en la Y no práctica alcanza. al nivel blanquito, Pasa. que es el nivel ideal, No llega. si le doy 2 veces al día 100 miligramos, Pero son ¿qué los hora? mismos 200. ¿Hora? No importa. No importa Aquí la vía. es una vía que no es endovenosa. ¿Ya? Es un estudio, un ejemplo. Ah, ya. Es una vía que no es endovenosa, lo único que sabes. Si le dan 100 miligramos 2 veces al día, son los mismos 200 que le dieron aquí y no llegamos a ninguna parte, esta es la azul. ¿Se fijan? Aquí yo ya estoy dentro Más del arriba. nivel y llego. No llego muy bien, pero llego, me demoro, pero llego. ¿Ya? Con el rosado, sí. Uno al Y día. el otro le dieron 200 miligramos una vez al día nomás. El Ahí fue. rosado. Ya a la primera llegué, pero Sí. bajó. Y en la segunda ya estoy dentro del rango y ya se mantiene. ¿Se fijan? Ese ¿Qué me conviene. conviene? 200. 200 200 miligramos cada 24 horas. Entonces, así hacen los estudios para establecer el régimen terapéutico. De esta forma lo van investigando. Aunque baje mucho. Sí. Sí, porque hay un rango. Acuérdense que hay un rango terapéutico. Ideal. Esta la voy a ver a color. Esta me conviene verla a color. Sí. Le puse ver a color. ¿Y por qué no lo imprimiste a color? Es que esta la hice acá. Parece que vida media es cada vez que le doy el fármaco. Es una curva. Lo que me hace una vez que le doy. Sí, sí, puede ser. Claro, entonces ahí te dice, yo probé varias formas y lo que determiné... Sí, que me porque ahí le dio convenía uno. 200 Sí, pues, sí. miligramos cada 24 horas. Que la vida media es cuando le da. ¿Cuánto dura el fármaco? Una vez. Claro. Cada una de esas Pero, Ah, ¿qué pero- sabía? Como digo, tú, pero por ahí ejemplo, en así el que a mí no me rosado estás diciendo hay nada. 4 y le No sé doy qué una. fármaco es, No. qué día es. El primer día es uno, ahí dijo. Ahí hay Y era el 24 horas. segundo, Sí, sí, sí. Pero llaman punto de equilibrio cuando después de 4 se mantiene. Sí. Claro, Sí. porque se mantiene ya. Ahí le llama punto de equilibrio. Y es Afirmativo. dinámico porque está fluctuando. Y sube y baja. Pero resulta que hay fármacos que demoran mucho en acumularse y en llegar a este punto de equilibrio dinámico. ¿Te explico? Y hay veces en que yo no puedo esperar. Hay que darle Mi más fuerza, paciente ¿no? está grave, no me puedo dar el lujo. Entonces, lo que yo hago es dar lo que se llama una dosis de carga, Alta una dosis de sería. ataque y una dosis de mantenimiento. Hay una dosis alta y después Una dosis mantenimiento. baja. La dosis de ataque siempre es mucho más alta que la dosis de mantenimiento. Lo que me va a permitir que el fármaco se acumule más rápido en el organismo, ¿cierto? Para evitar que las fluctuaciones sean muy grandes y demoren mucho en acumularse. Y el ejemplo que sale aquí. Di este fármaco, esta es la dosis, si se fija en la dosis de mantenimiento, estoy dando la misma dosis todo el tiempo, ¿cierto? 1, que sería 1, lo que sea. Y recién aquí, Pero es que son todas diferentes. o sea, aquí yo recién Una es toqué, leve y otra. pero recién aquí yo estoy dentro del punto de equilibrio dinámico. Dosis efectiva, dosis tóxica, si se fijan. Entonces yo tengo que esperar lo que sea, más o menos 11, para que recién empiece a tener un efecto permanente. Entonces yo, si no me puedo hacer ese efecto, lo que hago es dar la dosis de carga, que aquí se fija, dan 3 veces la dosis de mantenimiento, por una vez, por una segunda, y yo me mantengo con la dosis de mantenimiento dentro del punto de equilibrio dinámico. Y hay fármacos que necesitan dosis de ataque y dosis de mantenimiento y otros no. La gran mayoría no. Pero lo mismo, si nos dicen que necesitamos una dosis de ataque, hay que usarla. Por ejemplo, el meloxicam, ubican analgésico, el meloxicam usa una dosis de ataque de 0,2 miligramos por kilo el primer día, un día, y después sigo con 0,1 miligramos por kilo. ¿Ya? Dosis de ataque y después dosis de mantenimiento. Doctora, una carga bacteriana, por ejemplo, la administración de un antibiótico, ¿cuál podría haber Podría usar, sí. Cuando se hace, por ejemplo, cirugía a pulmón, a tórax abierto, de corazón, lo que sea de pulmón,
el cirujano da intraquirúrgico una dosis altísima, que se supone que más o menos 5 veces la dosis de mantenimiento intraquirúrgico. Y un antibiótico diferente en el postquirúrgico. Cuando les ponen Porque intraquirúrgico va a ser en la sangre. Entonces, toda la sangre que se produzca por la antibiótico en el cirugía pabellón. va a estar medicada. Sí. Entonces te va a evitar que te entre una infección al tórax que después es una estructura cerrada, ¿cierto? Entonces por eso que le interesa que no haya Nada, por último te queda un poco de sangre, no importa, porque esa sangre está con antibióticos. Entonces, claro, lo que tú dices. Eso no se le llama dosis de ataque. Ese es un manejo para ese tipo de cirugía en particular. ¿ya? Como profiláctico. Pero sí, pero se usa. ¿Cierto? Como profiláctico en el caso de ¿Cierto? las cirugías de tórax, porque por mucho que nosotros en el humano usan estos pabellones con, ya ni me acuerdo cómo se llaman, que hace que floten las partículas de lo que sea, polvo, lo que sea. Nosotros no tenemos acceso a eso, pero incluso en humanos se usan ese tipo de manejo preventivo. Te pone el parche. ¿Ya? Así que... Cuando hay que hacen manejarlo, cirugía hay que de prótesis manejarlo. también, por ejemplo de cadera, de rodilla, también le dan en el pabellón. Es muy probable porque hay el hueso y también una estructura que te quedó adentro, guardada. Entonces, si te quedó un bicho que andaba por ahí volando, Sí, puede muy rechazar. riesgoso, es muy riesgoso. Infección del hueso. No así, no sé, pues intestino, está sucio Claro, siempre, siempre. por así decirlo. Siempre contaminado, que sea con flora digestiva normal. Claro, no, sí, hay que tener precauciones con cierto tipo de procedimientos. Entonces, dosis de ataque cuando el fármaco demora mucho en acumularse. Un ejemplo que hay un antipilético que se llama bromuro, no sé si lo ubicas, se usa en gatos. Bromuro. ¿Alguien tiene gatos? Antiepiléptico. Bromuro. Bromo. ¿Epiléptico? No, No. no. Bueno, el bromuro es un antiepiléptico que se usa en gatos porque los gatos tienen muchos problemas para metabolizar. Nosotros hablamos de la metabolización con ácido glucurónico. Hay muchos fármacos que se metabolizan con ácido glucurónico. Y la gracia del bromuro es que no se metaboliza. Controla la epilepsia, ¿ya? Entonces, el bromuro se sabe que demora entre 2 a 3 meses en llegar al punto de equilibrio dinámico. Y mientras tanto, el gato le va a matar. La epilepsia. Y suponte que el gato a tu gato le Se cae. 6 a 3 por día. ¿Quién va a aguantar 2 meses? Nadie. Nadie. Entonces se usa dosis de ataque muy alta y no por un día como en el caso del meloxicam, sino que se usa normalmente por 5 días. Y al sexto ya se usa la dosis de mantenimiento y tú ya ahí ya te quedas tranquila, ya no te va a dar más ataque. ¿Ya? Entonces se usa. Si nos dicen dosis de ataque es porque ese fármaco demora en empezar a hacer efecto y hay veces en que yo puedo esperar y otras veces en que No sé por qué se le me llamamos igual parece dosis que de no borré. mantenimiento porque son, No borré. claro, porque son más o menos la misma, digamos. Sí, ahora. Pero se me cortó recién. Bueno, y el último concepto que vamos a ver de periodo de resguardo es se usa en animales productivos, ¿cierto? Es el periodo de tiempo que media entre la última aplicación del fármaco y el momento en que su concentración en cualquier subproducto de ese animal sea inocuo. O sea, no es que no exista, pero esa No le cantidad hace es tan nada. pequeña que no le hace nada a nadie. ¿Ya? Y tenemos que respetarlo, tenemos que adecuarnos a estas formas si trabajamos con animales productivos y no necesariamente que ese producto o subproducto del animal vaya a ir a consumo humano, si va a ir a consumo animal también, ¿cierto? Bueno, y para establecer este periodo de tiempo se hace en base a los límites máximos residuales, que es la concentración máxima de residuos, o sea, ni siquiera el medicamento, sino que residuos del medicamento, que resultan del uso de un medicamento veterinario y que se recomienda, se permita legalmente o se reconozca como admisible dentro del alimento en su superficie. ¿Por qué dice o y no es legalmente siempre? Porque aquí en Chile y en todo el mundo, muchas veces los animales, cuando la gente tiene pocos, sobre todo, ¿cierto? En el campo, tiene, no sé, un chanchito, tiene 20 gallinas, y mata el chancho porque se casó el hijo. Mata el chancho y se lo comen y no lo llevan al matadero. Por lo tanto, no es legal. Pero obviamente esa gente igual tiene que respetar los periodos de resguardo. Y esa es pega nuestra. ¿Ya? El dueño del animal, ni ahí con que si le dio lo que le haya dado hace poco tiempo. Pero ese veterinario que atienda a ese chanchito y a esa gallina, que lo más probable que atienda
de vez en cuando una vez a la 1500 tiene que enseñarle a la gente, porque esa es mención nuestra también, educar, que tiene que darle un tiempo desde que el último medicamento hasta que se lo puede poner sin dañar a su familia, que es lo que quiere el dueño de su hermanito cuando se casa y todo, ¿no es cierto? Entonces, por eso que se refiere a no solamente a permitir legalmente, porque lo legal lo hacen los mataderos, pero los animales no siempre se faenan en el matadero. Sí, lo que se excreta por vía, no sé, urinaria, ¿qué periodo se mantiene activo en el medio ambiente? Porque me imagino que debe tener algún efecto. La verdad es que en los medicamentos habituales, incluso los antibióticos, no se han hecho muchos estudios, pero con los antiepilépticos sí, perdón, con los antineoplásicos sí, porque los antineoplásicos matan células, esa es la forma de actuar. Entonces, donde caiga hace un tremendo daño. Entonces, a propósito de eso, tú deberías eliminar la orina, las fecas de las personas o de los animales que están recibiendo cualquier antineoplásico durante un periodo de alrededor de 3 semanas. ¿Y en la vida real qué pasa? Nada. Nada. En el hospital, ¿tú crees que los que reciben terapia antineoplásica van a hacer pichí a otro lado o ese pichí lo derivan a otra parte? Van a alcanzar. No, y el antibiótico también. También. El medio ambiente. O sea, hay temas en los que se sabe, como te digo, en los antineoplásicos se sabe. Cada uno de ellos lo han estudiado para ver. En lo otro ni siquiera se han dado el trabajo, porque en la práctica es imposible. ¿Dónde lo elimino? Diga. La ivermectina. Hay un paper de ivermectina de sobredosis que se elimina por la orina, matan los ácaros naturales de la tierra. Claro. No, y desgraciadamente se sabe, pero no se hace nada. Sí, como todos los desequilibrios que hay. Sí. Es que puede ser por eso también. Así que con suerte respetamos los límites máximos residuales. Hasta ahí llegamos. Más allá, la verdad es que no. Y en el tratamiento de agua, eso quedará. Es que los tratamientos de agua lo que buscan generalmente es la parte de las bacterias, de los Sí, hongos. pero los fármacos. Que al igual, claro. De hecho, uno compra esos filtros, ¿cierto?, para el agua de la casa, para que retenga potable. Metales pesados. Y esas cosas. Nada. Pero nada más. Le hace al agua. Sí, es un tema. Bueno, los límites máximos residuales, que es lo que me fija el periodo de recuerdo, ¿cierto?, establecido para cada medicamento y para cada país. Entonces nosotros tenemos en los medicamentos de animales mayores, ¿cierto?, viene periodo de recuerdo 28 días, por decir algo. Eso es para Chile. Pero, por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa que exporta, tienen que basarse En el país que va. Determina el país donde va, ¿ya? Y hay países muy exigentes, y entre los más exigentes está Japón, y nosotros exportamos a Japón, ¿ya? Así que nos tenemos que ir basando en los periodos de recuerdo del país a donde se venda este producto. Ya, terminamos. Con esto terminamos lo que es farmacocinética. Vamos a ver entonces el uso, ¿cierto?, que es lo que hace la farmacodinámica, estudia el efecto terapéutico. Entonces vamos a fundamentar el uso y viendo su respuesta, que la mayoría es por unión a receptores. Y también vamos a ver, que también tiene que ver, los efectos colaterales que tienen relación con el uso terapéutico. No sé por qué se me apaga. Voy a llegar a borrar todo lo que La tenía. definición, ya la vimos, ¿cierto?, es el estudio de los efectos bioquímicos y o fisiológicos de los fármacos en el organismo y de sus mecanismos de acción. Entonces estudia los efectos que ejerce el fármaco en el organismo. Y hay dos formas, hay dos tipos de mecanismos de acción que tienen los fármacos. El más frecuente es este, que es unión a receptores. Está grabando, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los fármacos actúan interactuando con componentes macromoleculares del organismo, que le llamamos receptores farmacológicos, pero que en la práctica son receptores fisiológicos, ¿cierto? Son receptores que están ahí. Entonces, interactúa el fármaco con el receptor y de esta forma modifica la función, y esto genera cambios bioquímicos y o fisiológicos que son los que generan la respuesta a los fármacos. La mayoría de los fármacos
funcionan de esta forma, por unión a receptores. Y los que no funcionan así, funcionan alterando el medio alrededor de la célula, modificando un pH o poniendo más iones de algún tipo. Y ese cambio alrededor de la célula, acuérdense que está todo conectado, genera el cambio en la célula y eso se va a manifestar como un efecto terapéutico. Los receptores farmacológicos, que como les decía uno le llama receptor farmacológico, pero es endógeno, son macromoléculas, la mayoría proteínas, y interactúan específicamente con un fármaco, o sea, su efecto es diana, la unión es diana, funciona con ese y con ningún otro. Y va a producir el efecto biológico característico. Entonces, es lo que muestra aquí, ¿cierto? Tiene el receptor, viene el fármaco, se unen y se genera un cambio ya. Se transforma de esto a esto. Y ese cambio es el que genera los cambios que voy a ver como efecto farmacológico. Los receptores, a pesar de que yo les llamo farmacológicos, están ahí, ¿cierto?, para servir de receptores de ligandos endógenos. No están hechos para recibir fármacos, sino que para recibir elementos propios del organismo, como hormonas, factores de crecimiento, neurotransmisores y autocoides. Y lo que decíamos, son selectivos, no funcionan al lote. ¿Qué son los autocoides? Los autocoides son los mecanismos antiinflamatorios del organismo, propios del organismo. Profesora, las uniones son reversibles. ¿Los autocoides? No, esas uniones entre fármaco y receptor. Son reversibles. Reversibles. Y lo que veíamos, ¿te acuerdas la primera mono que vimos en farmacocinética? Una vez que se une al receptor, el fármaco a veces queda listo, disponible, suelto, para ir a ejercer efecto en otro receptor, que hace lo mismo. ¿Ya? Sí. Pero la unión genera un cambio. Pero una vez que se separan, el receptor queda igual y el fármaco también. Igual como si nada hubiera pasado. ¿Como que lo activa? La ¿Puede unión ser? hace Ah, que la se activa, ¿cierto? Sí, separan, mantienen su estructura. Ya. No hay cambio inicial. Claro, Ya. sí. Son muy selectivos, lo que decíamos, el efecto es diana, identifican y reaccionan frente a moléculas especiales de señalización, se reconocen, ¿cierto? Tanto el fármaco al receptor como el receptor al fármaco para poder unirse. Y sabemos que para que yo pueda ver un efecto farmacológico visible, tiene que alcanzar una concentración adecuada del fármaco en el sitio de acción. Si no, no voy a ver un efecto. Se va a producir, pero no voy a verlo. Es como, no sé si les decía, cuando uno tiene una infección, ¿cierto?, tiene que haber una carga bacteriana mínima. Si hay menos de eso, no es que no haya bacteria. No lo voy a detectar como una infección. En este caso también. Si hay poquito fármaco, no es que no vaya a producir nada. Igual se va a unir al receptor, pero no voy a ver un efecto. Y la unión fármaco-receptor usa cualquier tipo de interacción de todas las que ustedes aprendieron en química, todas las usan, o cualquiera de ellas, digamos. Una vez que viene el fármaco, que es el que está en la pelotita roja, ¿cierto?, se une a su receptor y genera una información hacia el interior de la célula. El fármaco es como dice ahí, una señal extracelular. Viene de afuera de la célula, el receptor hace un cambio adentro de la célula. Entonces interactúa el fármaco con el receptor y se activa una cascada de señales a nivel intracelular. Aunque la mayoría de los receptores, que ahí dice una proteína, ¿cierto? La mayoría de los receptores están ubicados en la membrana celular, afuera. Pero el cambio es adentro, siempre es para adentro. Y además, al unirse, se amplifica, ¿cierto?, la señal. Entonces, no es que cada molécula de fármaco tiene que unirse a una célula, sino que se van a comunicar la información hacia el interior de la célula, pero también a las células vecinas, para que generen el efecto. Entonces, se amplifica el efecto y va a haber un cambio, ¿cierto? Dice hay una molécula intracelular que va a regular algo en la célula blanca, que es la que yo voy a ver como efecto. Al fármaco se le puede llamar, como dice ahí, ¿cierto?, mensajero extracelular o señal extracelular, o también se le puede llamar primer mensajero. Siempre viene de afuera
y viene con una información para adentro, ¿ya? Y le entrega la información a la molécula, que es el receptor, que va a hacer un efecto intracelular. Hay veces en que esa unión, ¿cierto?, del fármaco con el receptor estimula un segundo mensajero a nivel intracelular, o incluso a veces un tercer mensajero, y recién ahí yo veo el resultado. Lo mismo que ustedes, ¿se acuerdan que veían el segundo mensajero? Segundo, casi muchos funcionan con segundos mensajeros, también en la parte de fisiológica. Bueno, a todo esto se le llama transducción de señales, o sea, la interpretación, la lectura y la transmisión de la información hacia adentro de la célula y a las células vecinas. ¿Y para qué se hace esto? ¿Cierto? Para transmitir el mensaje que viene desde el exterior hacia el interior de la célula y comunicar esta información de una célula con otra para que tenga una amplificación y una decodificación de la señal. ¿Qué es lo que está ahí también? ¿Cierto? Viene un fármaco que es el puntito negro, se une a su receptor, estimula una proteína G y ahí vienen varios reaccionantes, ¿cierto?, que pueden actuar como segundos y terceros mensajeros, y finalmente tengo el efecto. Y se han agrupado los receptores en 4 tipos de receptores, que sabemos que la mayoría de los fármacos funcionan por unión a receptores. Y sabemos que son receptores endógenos, ¿cierto? Son receptores nuevos, por así decirlo. Entonces tenemos receptores ligados a canales iónicos. A esos receptores se les llama inotrópicos, que es un concepto que ustedes tienen que haber aprendido en, claro, bioquímica, en función cardíaca, ¿cierto? El inotropismo positivo del corazón, ¿ya? Es un término que uno domina ya, uno ya le suena algo, ¿cierto? Entonces si yo digo un receptor inotrópico, yo sé que funciona a nivel de un canal iónico. Entonces viene el fármaco, que es el puntito negro, se une a su receptor, que está, en este caso, está ubicado, esto es como que fuera una gran célula, ¿cierto?, está ubicado en la membrana, y produce apertura o cierre de un canal iónico. Eso lo que va a generar como consecuencia es hiperpolarización o despolarización de la membrana, y eso es el efecto terapéutico en este caso. Esta forma, ¿cierto?, de unión a receptores dura milisegundos, son cortas, son de muy corta duración. Y así funcionan, por ejemplo, los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Otro tipo de receptores son los receptores acoplados a proteína G, que a este se les llama metabotrópicos, receptores metabotrópicos. Lo mismo, el fármaco se une a su receptor, activa la proteína G, que a su vez va a activar 2 elementos. Por un lado, abrir o cerrar canales iónicos, que va a ser lo mismo que el anterior, y por otro lado, va a activar a un segundo mensajero, y ese segundo mensajero va a provocar un cambio, por ejemplo, liberación de calcio, fosforilación de alguna proteína y algún otro efecto, y entre todos estos van a generar un efecto metabotrópico. Esto dura un poquito más, pero igual es corto. Y funcionan así los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Otro tipo de receptores ligados a quinasas o sinasas. Lo mismo, viene el fármaco, se une a su receptor y produce fosforilación de una proteína. Y eso es lo que me va a generar el efecto. Esto dura minutos y así funcionan los receptores de la insulina. Y un cuarto tipo, receptores ligados a la transcripción genética, que tienen que estar ubicados en el interior del núcleo, que es el que regula la parte genética, ¿cierto? Entonces aquí el fármaco tiene que estar preparado para que pueda ingresar atravesar membrana celular, citoplasma, membrana nuclear, y recién ahí se puede unir a su receptor. Y lo que va a generar, la información que trae, es que tiene que activar la síntesis de un ARN mensajero que sale al citoplasma y ayuda a sintetizar una determinada proteína. Y esa proteína es la que me va a generar el efecto. Esta unión aquí, el efecto dura horas, y así funcionan los receptores de estrógenos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, básicamente, estos son los 4 tipos de receptores que existen y se adaptan, ¿cierto?, a los diferentes tipos de fármacos.
Transcripción genética. Bueno, ¿y qué características tiene que tener un receptor? Lo mismo que ustedes vieron también, ¿cierto? Especificidad, afinidad y eficacia o actividad intrínseca. Exactamente lo mismo, ¿cierto? No hay nada nuevo. La especificidad es la selectividad con la que un fármaco se une a un receptor y no a cualquiera, ¿cierto? A ese y ningún otro. La afinidad es la capacidad del fármaco de unirse a un receptor determinado y formar este complejo fármaco-receptor, que ya dijimos que se convertía como en otra cosa cuando se unía. Y la actividad intrínseca o eficacia es la capacidad del fármaco, una vez que se unió al receptor, De de activarlo Y y producir eso el va a efecto. generar el efecto. Y cuando se une un fármaco a un receptor fisiológico, puedo tener dos tipos de efectos, o agonista o antagonista, que es lo que está puesto aquí, ¿cierto? Un fármaco agonista, que está representado así, viene, se une a su receptor y produce una activación máxima o un efecto máximo. Un fármaco antagonista viene, se ubica en el receptor y no activa nada, no tengo ningún efecto. ¿Se acuerdan? Lo mismo que ustedes vieron en la parte fisiológica. Bueno, y hay fármacos que están representados así, la verdad es que esto no es tan exacto, ¿ah? Pero hay fármacos que se llaman agonistas antagonistas, que funcionan en el fondo como agonistas de un receptor y antagonistas de otro. Aquí los muestran como que están compitiendo por el mismo receptor, pero en la práctica no funcionan así. La cosa es que cuando yo tengo un agonista antagonista, su efecto existe, pero es menor. No se anula. Tiene efecto, pero nunca es tan grande como el del agonista. O sea, que igual se acopla. Porque se dividen, claro, se dividen en diferentes receptores en la práctica. Por eso les digo, este modelo no está tan bien hecho como debiera. Pero entonces, tengo efecto, pero es menor. Profesora, la afinidad, ¿qué es lo que da la afinidad entre...? Generalmente es algo químico que hace que se una a ese y se reconoce a ese. Lo que dicen las moléculas de señalización, se supone que como que le hace seña el receptor al fármaco y se reconocen. Esa es la afinidad, no puede unirse a otro, la afinidad. Y la afinidad funciona para todo ¿lo has visto? Las enzimas, ¿cierto? Los carriers. Y generalmente tiene que ver con alguna cosa química, más que con carga eléctrica, por ejemplo. Vamos a ver los agonistas primero. Los agonistas son fármacos que se unen a receptores fisiológicos y que remedan o imitan, hacen lo mismo que los compuestos endógenos. Entonces un agonista se parece, ¿cierto? Generalmente se une al receptor porque además se parece y hace exactamente lo mismo. Y los agonistas, la gran clasificación, se clasifican en agonistas totales o parciales. Los agonistas totales son aquellos que producen una respuesta máxima aunque no ocupen todos los receptores. Entonces tienen afinidad y eficacia. Los agonistas parciales, en cambio, producen siempre una respuesta parcial aunque ocupen todos los receptores. Nunca tienen una respuesta máxima. Entonces tienen afinidad, pero tienen poca eficacia. Y existen otros tipos de agonistas, ¿cierto? Que no están en la clasificación más tradicional, que serían los agonistas antagonistas que veíamos, ¿cierto? Que son agonistas de un receptor, pero antagonistas de otro. Los vamos a ver cuando veamos los opiáceos, los analgésicos narcóticos, que ahí se usa mucho, esta clasificación se usa muchísimo. Entonces aquí tenemos diferentes afinidades y cómo se divide, ¿cierto? En diferentes receptores. En el fondo el efecto, o sea, también tiene eficacia, pero la efectividad, la eficacia nunca es máxima, siempre es menor. Y en general es menor que la del agonista parcial, incluso. El agonista antagonista. El agonista antagonista. Y existen también los agonistas inversos. Son agonistas, ¿cierto? Porque se unen al receptor
y producen un efecto, a diferencia del antagonista que no hace nada, ¿se acuerdan? Se une y no hace nada. Este produce efecto, pero el efecto es contrario. Si el agonista contraía un músculo, este lo relaja, por decir algo, ¿ya? Entonces, inactiva el receptor, porque si bien el agonista normal no está ocupado el receptor, no lo puede ocupar, ¿ya? Pero tiene afinidad y eficacia, solo que la eficacia es inversa, es contraria. Los antagonistas ahora Vamos a tener que estudiar esto. son aquellos que se unen al receptor, ¿cierto? Aquí, pero no hacen nada. No tienen ninguna respuesta farmacológica. El diazepam, que es para inhibir la convulsión, sería como un antagonista Es o que- inverso. No, no es inverso. Lo que pasa es que hay un efecto que no ocupa receptores, no ocupa los mismos receptores, sino que lo que hace es contrarrestar el efecto, que es la convulsión, pero no usando los mismos receptores, no antagonizando receptores. Los antagonistas entonces son los que ocupan el receptor, pero no hacen nada. Tienen afinidad, pero no tienen eficacia. Sirven para interferir la acción del agonista. Entonces se pueden usar, por ejemplo, cuando hay una sobredosis de algo, es una forma de usar un antagonista, pero no siempre. ¿Cómo contrarrestar entonces? Claro, para que no actúe más. O sea, un inhibidor en ese caso. Es como una especie de inhibidor, sí. Tenemos antagonistas competitivos y antagonistas no competitivos. Igual que lo que vimos en fisiología, ¿cierto? El antagonista competitivo, ¿cierto? Se une al receptor, no hace nada, ¿cierto? Y si viene el otro fármaco, no va a tener a quién unirse, lo ocupa. Pero si se acuerdan, los antagonistas competitivos, siempre si yo adiciono una cantidad suficiente de agonistas, es capaz de sacar este de aquí y ocuparlo. Y ese receptor no se ha modificado, por lo tanto puede producir un efecto total, completo. ¿Ya? ¿Cómo, profe? El competitivo, tengo dos fármacos que compiten, ¿cierto? Sí, te El activa. antagonista se va a unir al receptor y no va a hacer nada. Pero yo tengo el otro que es un agonista, llega y está ocupado el receptor, no puede hacer nada. Pero si yo pongo mucho agonista, ¿cierto? Puedo llegar a desplazar, Sacarlo. lo saco, Se se pone ocupa ahí. el receptor. Y puede producir un efecto máximo porque el antagonista no modifica el receptor, no lo altera en nada. Lo ocupa nada más, ocupa, como ocupa. sitio activo. ¿Ya? Claro. A diferencia del antagonista no competitivo, que este se une al receptor, ¿cierto? No impide la unión de un agonista si es que viene, porque generalmente ocupa un receptor diferente al del agonista, pero inhibe la activación del receptor, producto de esa unión. Tenemos como si fuera esto, que tuviera dos receptores. ¿Se acuerdan de los sitios alostéricos? ¿Cómo pareció eso? ¿Se acuerdan que había un elemento que tenía un fueguito chiquitito? Pongámosle que viene el antagonista se une ahí y hace Ese que este sale. receptor se modifique. Y ese receptor modificado, o sea, el que haya agonista, no se puede unir porque no es reconocido. No, No porque hace ya efecto. modificó por la Claro. entrada. Y no saco nada con aumentar la cantidad de agonistas, porque el Porque ya receptor es el que no funciona. Profesora, Ese es un antagonista no competitivo. ¿por ¿Sí? qué el cianuro es irreversible? Es que produce muchos efectos a muchos niveles. Te No hay afecta nada, todo no te afecta la parte de la parte energética. No hay aporte energético en Como el nada. gasto de Entonces, ATP. No hay nada que funciona se mida, nada. ni lo inverso, ni No, nada. no. Y es demasiado amplio. O sea, sacarlo también, porque uno dice le pongo suerito y ayudo a eliminarlo. Tener el paciente antes que Heavy eso. le puedan dar suerito. No, es que ese es un tóxico, no un fármaco en sobredosis. Está hecho para matar. El veneno silencioso. Terrible. Y más encima se acumula. Claro. Que no hay nada, no hay antídoto. Sí. Bueno, ¿cómo
se manifiesta la respuesta, ¿cierto?, de un fármaco. Hay dos formas. Respuesta gradual o cuantitativa y respuesta cuantal o del todo o nada. ¿Cuánta? La respuesta gradual o cuantitativa, la gracia es que se puede medir, ¿cierto? Se puede medir la amplitud de la respuesta. Y el ejemplo que sale aquí es de la acetilcolina, ¿cierto? Y el porcentaje de efectividad. Entonces, si yo doy poquita acetilcolina, tengo efecto, voy aumentando la dosis, se fijan, de acetilcolina, hasta un efecto máximo. Y ahí, aunque ponga más acetilcolina, no tengo más efecto. ¿Ya? Y es súper fácil de verlo con la acetilcolina por la forma en que actúa. ¿Qué hace la acetilcolina? Lo más típico. El ciclo de Krebs. Contracción muscular, ¿cierto? Lo más que a uno más le suena. Claro, si yo le pongo poquita acetilcolina va a contraer poquito, le pongo más, hasta que llega un máximo. Después el músculo está totalmente contraído, no se puede contraer más. ¿Ya? Bueno, el otro ejemplo, el otro que hace la acetilcolina es la secreción glandular, que también lo mismo. ¿Ya? Pero la contracción muscular es lo que a uno más se recuerda de la acetilcolina. Y es de esta forma. Entonces yo podría medir, dependiendo de la cantidad de acetilcolina que administro, la cantidad que se va a medir, se va a contraer el músculo. ¿Ya? Por eso que es gradual o cuantitativa. Obviamente el fármaco tiene que alcanzar una concentración umbral para empezar a ver efecto. Si no, no voy a tener el efecto. Y llega a un máximo. Si doy una dosis subumbral, no voy a tener ninguna respuesta. Y si doy una dosis muy alta, tampoco. ¿Ya? Y la respuesta cuantal o del todo nada, este gráfico, no encontré gráfico de eso, así que este es el mismo anterior, es igual que el anterior. Aquí o tengo efecto o no tengo efecto. Por eso que se llama del todo nada, cuantal. Y el ejemplo que sale aquí, porque es fácil de ver, es la convulsión. A mí, cuando vi a un animal convulsionando, no me interesa que convulsione menos. A mí me interesa que no convulsione nada. Entonces, si viene convulsionando, yo corto la convulsión. Lo que quiero es no tener convulsiones. A propósito de diazepam. El diazepam es capaz de cortar convulsiones de cualquier origen, de cualquier tipo. Por eso que es un anticonvulsivante. No es un antipirético, es un anticonvulsivante. ¿Ya? Entonces, ese funciona así. O tengo convulsión o no tengo convulsión. ¿Ya? ¿Y por qué a mí me interesa cortar una convulsión? Porque las convulsiones matan neuronas. Simplemente. ¿Ya? No quiero tener ni una neurona muerta. ¿Sí? El efecto crónico del medicamento. ¿A largo plazo, dices tú? Eso a largo plazo. Lo vamos a ver también. Que se produce lo que llamamos acostumbramiento. ¿Cierto? Ya. ¿Te refieres a eso? Cada vez necesita más. Sí. Sí, por la 12, no. Adicción. Otro concepto importante desde el punto de vista de la farmacodinámica es el de potencia farmacológica. Y hay que diferenciarlo de lo que habitualmente uno se imagina como potencia, porque uno piensa en potencia como intensidad de efecto. Y cuando hablo de potencia en fármaco, estoy hablando de dosis. ¿Ya? Yo cuando uso la potencia, comparo varios fármacos que hacen lo mismo, comparo la dosis que necesito para producir ese. Aquí el más potente es el fármaco A. Dice que está llena mi memoria y tengo 120. Entonces la potencia es la dosis que necesito para que se produzca un efecto particular, un mismo efecto, de una intensidad determinada. No sé qué voy a Entonces hacer. la potencia de un fármaco no tiene que ver con su eficacia o actividad intrínseca, porque estoy comparando la misma eficacia en todos. ¿Cierto? Entonces un fármaco más potente no es clínicamente superior. Lo que me está diciendo es que ocupa una dosis menor y eso puede significar, en algunos casos, menor riesgo terapéutico, menor riesgo de usar ese versus otro. La potencia, lo mismo que la afinidad, es inversamente proporcional a la magnitud de la dosis No que voy a seguir necesito avanzando para porque producir cada rato me ese sale.